Buenas noches nuevamente, bienvenidos a esta nueva edición de Coloqueo y ya vamos por la número 161. Los coloqueos son conferencias en línea que se coordinan desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña y tienen como propósito el discutir temas culturales de Puerto Rico y el Caribe. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas y hoy estaremos hablando sobre salsa puertorriqueña en Colombia. Nuestros invitados, Bella Martínez y Robert Telles. Sin más, Bella, podemos comenzar. Sí, saludos a todos. Un abrazo virtual. Estamos aquí en la noche de hoy, tarde, noche, mañana. Saludos a todos los que nos están viendo por Facebook Live y por YouTube, desde donde quiera que nos estén mirando. Estamos aquí para hablar un poquito sobre la influencia y el intercambio cultural que ha sucedido entre el sonido de la salsa y cómo el mismo se ha recibido en Colombia, porque Colombia es la plaza, se diría por ahí, ¿verdad? De manera más o menos benévola, que es una de las plazas más importantes de la salsa, pero si consideramos el nivel de consumo en comparación con otros países de mayor densidad poblacional, pues podemos concluir sin temor a equivocarnos de que Colombia es la plaza más importante en el consumo de la salsa producida en Puerto Rico. Yo quisiera que Robert, como el más que sabe, el experto en salsa desde Colombia, nos diga cómo es que ese sonido llega a Colombia y por qué ha sido tan bien recibido. Hola, Bella, buenas noches. Gracias a esta invitación que nos hace el Instituto de Cultura Puertorriqueña, a estas sesiones de coloqueo. Un placer, como siempre, hablar para todo el público que sigue estas sesiones allá en Puerto Rico, la isla del encanto que yo quiero tanto. Pues el movimiento de la salsa en Colombia, eso sí que tiene que ver mucho con Puerto Rico. Nosotros hemos bebido de dos fuentes, de esas dos islas maravillosas, bien lo decía el poeta, el pájaro, las dos alas que tiene el pájaro, ¿no? Eh, que son Cuba y Puerto Rico. Ha habido unas condiciones bien particulares, bien especiales, para lo que ha sido el desarrollo del gusto de la salsa en nuestro país. Por supuesto que entendiendo que la salsa es un movimiento gestado en la ciudad de Nueva York, creado por latinos principalmente, y la mayoría eran puertorriqueños, pero también algunos dominicanos, venezolanos, panameños y demás. Pues Colombia no estuvo ajena a ese proceso y hemos consumido el sonido afroantillano que proviene principalmente de Cuba, con el son y sus variantes, pero por supuesto también que hemos consumido y en bastante cantidad la música que se hace en Puerto Rico. Hay un hecho histórico para nuestro país y es el año 1968, en el que se presentó por primera vez, y fue bien temprano para ser Colombia, en 1968, tener la presencia de la orquesta de Richie Ray, con el cantante Bobby Cruz. En ese 1968 se presentaron por primera vez en el Carnaval de Barranquilla, que se hace en el mes de febrero. Pero repitieron ese mismo año una presentación en la Feria de Cali, que es la última semana del año. Es decir, en 1968, en febrero y en diciembre, la orquesta de Richie Ray Bobby Cruz se presentó por primera vez en nuestro país y era la primera vez que se veía en Colombia a una gran orquesta internacional de eso que ya se llamaba salsa en ese momento. Si tenemos en cuenta que a partir de 1964, con el sello Fania se empezó a trabajar el concepto y el término tan polémico de la salsa.
Pero claro que hay unos antecedentes a eso. La salsa llega a nuestro país principalmente por los dos puertos principales, el que queda en el Caribe con Barranquilla, es el punto de comercio y también a donde llegaban los marines a hacer algunos intercambios de algunos servicios que ellos tenían durante su estadía. Y dentro de esos intercambios, dice la historia, que canjeaban los discos que traían desde la ciudad de Nueva York. Y así esa música comenzó a llegar a la ciudad de Barranquilla, y un caso muy similar, el mismo proceso, la misma experiencia, la misma dinámica se dio en el puerto del Pacífico en Buenaventura. Así comenzaron a llegar las primeras producciones discográficas que se publicaban en la ciudad de Nueva York, y comenzó ese gusto y la melomanía un poco y la idea de querer preservar grabaciones. Y esas mismas grabaciones pues nos fueron llevando a construir una memoria, un imaginativo en aquel momento de lo que sería la salsa que se veía tan lejana por allá desde la ciudad de Nueva York, pero que se hace una realidad palpable con la presentación de Richie Ray y Bobby Cruz. Ese digamos que es el primer hecho histórico de una orquesta de salsa presentada en mediados de finales ya de los 60s, pero que digo yo muy temprano, pues para estar nosotros tan lejos de ese movimiento, de algo que yo llamo el sentimiento prestado que tenemos, que es la salsa que ustedes producen. Claro, una vez que ya tenemos establecido, ya tenemos claro la llegada de la salsa a Colombia, la llegada de la presentación de la orquesta de Richie Ray y Bobby Cruz, nos estamos dando cuenta de que los puertos de Barranquilla, Buenaventura y la ciudad de Cali son importantes en la entrada de ese sonido a suelo colombiano. Claro que, pues como bien mencionas, hay dos vertientes de la salsa que afortunadamente ustedes pudieron disfrutar desde siempre, que es el sonido cubano y el sonido puertorriqueño vía Nueva York. Nosotros en Puerto Rico, y digo porque yo crecí en Puerto Rico a golpe de tambor, nosotros en Puerto Rico no tuvimos el sonido del son cubano en su totalidad. Yo en mi casa, porque a mi papá le encantaba la salsa cubana, ¿dónde la conseguía? Yo no sé, pero en mi casa siempre se escuchó salsa cubana y puertorriqueña, y para mí era común escuchar el sonido de, como tú bien mencionaste, de un pájaro las dos alas. Claro que luego me doy cuenta de que eso no era común y normal, porque primero que el embargo pues mantuvo ese sonido fuera de territorio estadounidense sin meternos en conflictos políticos. Eso fue un hecho y fue así que, pues, igual que otros artículos necesarios para hacer salsa, como lo eran los instrumentos de percusión, tampoco llegaban. Ahí es que Latin Percussion, ellos capitalizan en esa necesidad de tener instrumentos en Estados Unidos para replicar ese sonido cubano, y entonces pues es que se origina la fábrica de instrumentos, Claro. porque pues no tenían con qué replicar ese sonido. En Colombia sí pudieron entrar los dos sonidos, el sonido cubano y el sonido puertorriqueño, libremente. Así que ustedes pudieron discernir entre los dos sonidos y poder establecer diferencias, poder establecer similitudes, y entiendo yo que cada sonido tiene su público, no son excluyentes el uno del otro y sí conviven el uno con el otro, específicamente en las ciudades costeras. ¿Cómo se siguen difundiendo a través de todo el país? Pues evidentemente los radiodifusores y las promociones, las casas disqueras tuvieron mucho que ver. Quería mencionar, abuelo de pájaro,
que en Puerto Rico hubo dos iniciativas que yo pueda recordar para tratar ese sonido cubano. Uno de ellos está todavía al aire, que es el programa del profesor Elmer González, Son de Cuba, que transmite a través de Radio Universidad de Puerto Rico, y otros fueron unas producciones discográficas que fueron producciones independientes, que fueron de Genio Acosta, la gente del Coabey. Ellos hicieron dos producciones discográficas que eran más o menos como una colección de dos. Una que se tituló De allí para acá, perdón, De allá para acá y de aquí para allá. Y pues una llegó de Cuba a Puerto Rico y la otra se supone que iba de Puerto Rico a Cuba, pero ya eso fue más reciente. Eso como que más o menos se le coló al bloqueo. Por otro lado, y yéndonos hacia las casas disqueras, rapidito, entiendo que Codiscos grabó muchos cantantes puertorriqueños. Y por otro lado, no quería que se nos quedara, porque yo sé que a lo mejor nos seguimos envolviendo en el tema y quizás se nos pueda pasar, pero muchos solistas o cantantes o coristas llegaron a las principales orquestas de Colombia. Si quieres abundar en eso. Sí, claro. Nosotros hemos sido privilegiados en poder asimilar este tipo de música por las relaciones. No tenemos el tema del bloqueo que tienen ustedes. Las relaciones con Cuba históricamente han sido estables, siempre ha habido relaciones. Bueno, para no ir tan lejos y sin meternos en el tema cubano, pues ustedes conocen el proceso de paz que recientemente, hace unos pocos años, se firmó con las FARC y se hizo en Cuba. Eso habla de las relaciones históricas que ha habido. A mediados de los años 60, también por ahí cerquita a las presentaciones de Richie Ray Bobby Cruz en nuestro país, se realizaron los Juegos Panamericanos en Cali y vinieron muchos deportistas cubanos. Ya sabemos la potencia que es en materia de deporte la isla de Cuba. Y eso también hizo que Cali se centrara en esos sonidos que trajeron deportistas que muchos de ellos se quedaron viviendo en la ciudad. Eso hizo esa convivencia. La situación geográfica que hay con Cali y Buenaventura, pues es que son ciudades cercanas. Por eso todo lo que llegaba por el puerto afectaba directamente a la ciudad de Cali. En el caso de la presentación de Richie Ray Bobby Cruz, en el año 68, eso impactó tanto en nuestro país que las dos compañías discográficas principales de este país, ya mencionaba Sacodiscos, que tienen más de 60 años fundadas ambas, esas están en la ciudad de Medellín. No están ni en Bogotá, ni están en Cali, ni están en Barranquilla. Su sede es en la ciudad de Medellín. Nuestra industria discográfica ha estado centrada ahí en el departamento de Antioquia, en la capital, en la ciudad de Medellín. Pues Fruco, que digamos que es el pionero de la salsa que se hace en Colombia, en esas primeras grabaciones uno lo que oye es el sonido de Richie Ray, una imitación del sonido de Richie Ray. El mismo maestro Julio Ernesto Estrada Fruco ha dicho pues la influencia que tenía de la orquesta de Richie Ray, y es que era el principal referente para nosotros, era lo primero que se veía en Colombia. Por eso esas primeras producciones tienen algo de ese sonido que se hicieron con el sello discográfico Fuentes, al que pertenecía Fruco. Incluso había algo del repertorio de Richie Ray, creo que grabó Si te contara y otro par de números por ahí. Los acomodó, los ajustó, los arreglaron para ese sonido. Pero sí, históricamente Codiscos y Discos Fuentes, en nuestras grandes compañías discográficas que gracias a Dios hoy todavía siguen su trabajo adaptándose ahora al tema de las plataformas digitales y entendiendo un poquito los cambios de la industria y del negocio, siempre han apoyado la salsa. Fuentes, por ejemplo, licenciaba en su momento varios de los trabajos discográficos que publicó Cortijo y su combo. Eso llegó a Colombia vía Discos Fuentes. Cheo Feliciano, Peter Conde Rodríguez, eso llegaba vía Discos Fuentes. Había otra compañía discográfica, ya esto en los 80s y 90s,
que fue FM Discos y Cintas con sede en Bogotá, que era quien tenía la licencia de todo el catálogo de Fania y llegaba a Colombia era a través de FM. Pero en los 90s hubo una alianza muy importante en la compañía de discos FM Discos de Bogotá y MP, Musical Production, de Tony Moreno. Todas esas producciones que se hicieron bajo el sello MP, Anthony Cruz, Luisito Carrión, Choco Horta, bueno, todo ese equipo que manejaba Julio Gunda Merced, Tito Rojas, llegaban, era vía FM Discos y Cintas. Es decir, que la relación discográfica entre las compañías siempre ha estado muy vigente, muy presente, porque pues Colombia es un país que históricamente, estamos hablando del 68 acá, son más de 50 años de consumo de salsa. Codiscos, eso ya en tiempos más recientes, cuando el maestro Diego Galé estuvo como AIR de la compañía, el encargado de los artistas y el repertorio, pues tuvo a bien, yo creo que tuvo una visión, Diego siendo salsero y siendo el director del grupo Galé, pues desarrolló una marca al interior de la compañía Codiscos que fue Salsa Power. Y en Salsa Power lo que se hicieron fue muchas producciones discográficas en el que el soporte, el grupo acompañante era el colombiano, el grupo Galé en esencia, pero los cantantes, la mayoría de artistas que se acompañaban era de Puerto Rico. Así se hicieron producciones discográficas que en aquel momento que la industria no estaba como ahora, estoy hablando inicios de los 2000, pues se hicieron DVDs en ese momento que ese formato estaba tan en boga y tan apetecido, de artistas como Luisito Carrión, Pedro Arroyo, también se hizo de Tony Vega, una producción, Junior González, todos artistas puertorriqueños que venían a la ciudad de Medellín a hacer sus producciones discográficas en una compañía colombiana y pues también respaldados por ese grupo comandado por Diego Galé. Yo creo que eso habla también mucho del viaje de ida y vuelta que tenemos entre Colombia y Puerto Rico y cómo esa salsa se ha gestado en la Isla del Encanto, pues tiene un arraigo muy importante en nuestro país y por supuesto que un público, porque si ya lo miramos desde el punto de vista comercial, pues Codiscos no iba a hacer una inversión de ese tipo si no existiera un público que iba a consumir ese tipo de productos. Entonces sí, hemos tenido una relación de larga data. Recordemos que a mediados de los años 80, en el año 1987 se produce el rompimiento del grupo Nietzsche, fundado por el maestro Jairo Varela. De ahí sale una disidencia que se llamó la Orquesta Internacional Los Niches. Sale también el cantante original, quien grabó Cali Pachanguero, que era Moncho Santana. Firmó con Combo Records, con Rap Cartagena, para empezar a hacer unos trabajos de solista y pues el grupo Nietzsche se quedó sin cantante. Quien vino a sustituir esa plaza de la vocalización en el interior del grupo Nietzsche fue un puertorriqueño, Tito Gómez, que venía de trabajar con la orquesta de Barreto, que había estado con la Sonora Ponceña, con la Terrífica, había hecho un trabajo increíble. Y pues mire cómo es la relación de Puerto Rico y Colombia en materia de salsa, que Tito se vino a vivir a Cali y él siempre lo dijo hasta el día de su muerte. Bueno, falleció en Cali, tiempo después, muchos años después de que se retiró de Nietzsche, hizo una carrera como solista. Él siempre se describió como un borincaleño, porque él encontraba en Cali mucha similitud con lo que él vivía en Puerto Rico. Entonces ahí hay una relación importante, pero ese fue como el primer cantante que tuvimos dentro de una de nuestras orquestas, porque ya en tiempos más recientes, pues por el grupo Nietzsche también pasó Julio López, luego de que había participado con la orquesta de Bobby Valentín, tuvo una temporada breve, pero hizo parte del grupo Nietzsche en calidad de cantante. Había estado también Osvaldo Román, luego de que se había ido de la Puerto Rican Power. Jairo Varela reclutó a Osvaldo Román, tuvo una época importantísima en nuestro país. En Guayacán sucedió lo mismo, con voces como la de Pedro Arroyo, que popularizó uno de los grandes últimos éxitos que ha tenido Guayacán,
ha tenido muchos, pero de los últimos que ha tenido, Cuando hablan las miradas, una composición del maestro Nino Caicedo, pues en la voz de Pedro Arroyo se inmortalizó cuando él hizo parte de la agrupación como durante 1 año y medio. Eh, También estuvo Jan Collazo en tiempos más recientes, una época importante que yo creo que esa fue la plataforma para que Jan Collazo pudiera iniciar una carrera de solista como la tiene hoy de sólida en nuestro país, que sorprende que en Puerto Rico no se ha conocido ella. Sí, y si te pudiera interrumpir un minutito, en el caso de Jan Collazo, yo sé que últimamente él grabó en la última producción discográfica de Gilberto Santa Rosa y a raíz de eso mucha gente se interesó en saber quién es Jan Collazo, pero Jan Collazo en realidad donde afianzó su carrera fue en Colombia. Sin duda. Y mire que lo hizo viniendo con una producción discográfica, cantando solo temas de Tito Gómez, porque quien de pronto no conoce muy bien la trayectoria de Jan Collazo, pues su gran ídolo, su héroe musical es Tito Gómez. Y como ese repertorio de Tito Gómez en nuestro país, el que hizo con el grupo Nietzsche, es tan apetecido, pues yo creo que Jan Collazo entró por la puerta grande. Luego fue cantante de la Orquesta Guayacán, dirigida por el maestro Alexis Lozano y por el compositor de cabecera Nino Caicedo. Ahí hizo una sola producción discográfica en la que logró 2 o 3 éxitos que todavía están sonando muy fuerte en nuestro país en las ondas radiales. Y esa es la plataforma para que él pueda, como bien dices, Bella, arrancar una carrera como solista. Bueno, de hecho, la producción con la que debuta en calidad de solista Jan Collazo es firmada por Codiscos, la misma compañía colombiana, con sede en la ciudad de Medellín. Entonces, sí, yo creo que el intercambio y el arraigo y el gusto que tenemos por la salsa de Puerto Rico ha sido pues en múltiples vías. Hay otro caso que es el de Wichi Camacho, cantante también puertorriqueño, pues con una experiencia, una voz increíble, que estuvo en los años 90 como miembro del Grupo Nietzsche. Realmente fue una estadía corta la que tuvo en Grupo Nietzsche, pero pero en el caso Sí. de Wichi Camacho, ese sí es un caso excepcional porque él ha cantado y ha grabado con las dos orquestas más grandes de salsa que tiene Colombia, que es Nietzsche y Guayacán. Luego estuvo, en la época en que estuvo Pedro Arroyo, él no fue el único cantante puertorriqueño, sino que también fue Wichi Camacho. Y aparte de eso, ahora forma parte, bueno, es el único vocalista del proyecto del maestro José Aguirre, el mismo director del Grupo Nietzsche hoy día, eh, pero en una agrupación que él tiene su propio proyecto que se llama Calle Maestra. Me parece que es una lástima que ese disco no esté sonando en Puerto Rico porque de verdad que Wichi Camacho hace un trabajo excepcional y eso habla de nuevo de la relación que hay entre Colombia y Puerto Rico a través de la salsa. ¿Y qué nos puedes decir sobre la influencia y aquella explosión musical del maestro Mariano Cívico? Ah, bueno, no, lo de Mariano Cívico en los 90, eso sí fue que, eso es histórico. Yo creo que eso también marca otro hecho importante de lo que es el gusto de la salsa en Colombia por ese sonido boricua. Pues Costa Brava, en los años 80 y 90, pues fue muy apetecido su sonido en nuestro país. Sonaba casi que igual que en rotación, en términos de sonadas, que el Gran Combo de Puerto Rico, y eso es mucho que decir acá en Claro. nuestro país. Entonces, todo ese repertorio que hizo Costa Brava de Flor Bonita, de Tu Precio, de Te Voy a Hacer Feliz, ese sonido de letra romántica, pero con unos arreglos muy elaborados como para el bailador, eso gustó mucho en nuestro país. Pero no tuvimos la fortuna de ver a Costa Brava mucho en nuestro país, fueron escasas. Yo creo que la única ciudad que visitaron fue Cali. eh, Mariano Cívico llega a nuestro país cerrando los años 90 y pues se encuentra con que todas esas canciones están súper pegadas y pues Costa Brava no viene acá. Ese es el mejor escenario para que él pueda, ya con el nivel que se había alcanzado
en materia de acompañamientos y de arreglos en nuestro país. Pues que él tenga una orquesta de respaldo colombiana y haga una producción discográfica que ahora que recuerdo se hizo con FM, discos y cintas en la ciudad de Bogotá. Y fue muy hábil, eso en materia, eso yo creo que hubo como problemas allá en Puerto Rico entre el hoy fallecido director de la Orquesta Costa Brava y el hoy también fallecido Mariano Cívico, porque pues el álbum sí fue un poquito descarado. El álbum se llamó De Costa a Costa y eso tenía su truco, ¿no? Porque pues Colombia, nosotros tenemos costa pacífica y costa atlántica, entonces ellos resolvían el tema diciendo y argumentando un poco que era que Mariano Cívico iba a recorrer desde la costa pacífica hasta el Atlántico y que le iba a dar la vuelta al país, pero estaban ahí tratando de contarle a la gente que él era el cantante de Costa Brava. Y fue un disco que produjo el maestro José Aguirre, el hoy director del grupo Nietzsche, y del cual yo creo que se pegaron, yo creo que por lo menos 12 de las 14 temas que traía ese álbum, que era solo repertorio de Costa Brava, y pues ese disco significó que Mariano se estableciera en nuestro país, se fue a vivir a la ciudad de Cali, estableció una familia allí y además arrancó una empresa, fue un emprendedor, Mariano Cívico, en materia de conciertos. Muchos de los artistas que comenzaron a venir de Puerto Rico pues llegaron vía la oficina de Mariano Cívico, pues porque él tenía los contactos más fácil, porque él tenía contactos con los músicos, porque podía de pronto tener un mejor precio, cosas así. Y la presencia de Mariano Cívico en la ciudad de Cali, pues trajo mucho beneficio para de nuevo ese intercambio entre el consumo y esas ganas que tenemos nosotros de poder tener de cerca la salsa que se hace en Puerto Rico y muchos de esos conciertos se hicieron vía Mariano Cívico que lastimosamente pues falleció como ya sabemos en Europa en medio de una gira y bueno, todo el problema que pasó allí. Pero Mariano Cívico significó bastante desde ahí, desde la ciudad de Cali, para esas contrataciones y para poder tener orquestas y vocalistas que antes no teníamos acceso. Otro de los salseros que aquí ha sido muy consentido, debo decir, ha sido Maelo Ruiz. Ah, sí. Otro que vivió en Colombia. Es que llegan a Colombia y se amañan. Maelo Ruiz, bueno, hay que decir, para dar un poquito de contexto, que, y esto lo sé también, que en Puerto Rico, la Orquesta Internacional de Pedro Conga, pues no es una orquesta que trabaje mucho, que el salsero conozca, que se pueda ver en fiestas patronales, que se pueda ver en los clubs, en los hoteles, no. Uno no se encuentra con la orquesta de Pedro Conga, la internacional, en Puerto Rico. Pero en Colombia, bueno, lo puede decir el propio maestro Pedro Conga, pues cómo es el manejo de su repertorio en nuestro país. Pues aquí es una estrella respetada, es un músico muy querido y con sus cantantes, Axel Martínez, hoy ya también fallecido, Maelo Ruiz, y en tiempos más recientes Edgar Daniel, pues son ídolos populares, ¿no? No hay feria de Cali sin la orquesta de Pedro Conga, la internacional. Eso de pronto se lo dice uno a un puertorriqueño y no lo entiende. Pero acá sí, ese es un repertorio que se quedó en el corazón de los colombianos, sobre todo en el Pacífico. Ciudades como Buenaventura, todo el Valle del Cauca, con su capital Cali, parte del eje cafetero, yo creo que Pereira también. Quizás no tanto pasa eso con Pedro Conga en Barranquilla, en Cartagena, porque ese sonido, por la misma geografía que tenemos nosotros, a veces la salsa que gusta en el Atlántico no es la misma que gusta en el Pacífico, entonces por eso hay diferencias. Hay un artista eh, puertorriqueño que yo creo que ustedes no conocen y se llama Pachapo. Ese es el nombre artístico. Pachapo es un ídolo en la otra costa, en Barranquilla. Se presenta con regularidad en Barranquilla, en Cartagena, y creo que en Puerto Rico nadie sabe quién es él. No, Eh, no lo vi, yo no lo con vi. Pedro Conga y la Internacional, pues sucede esa en la otra costa, en el Pacífico. En Cali, Pedro Conga es
el rey. Entonces, recuerdo que finalizando los 90, arrancando los 2000, en el Teatro Jorge Isaacs, una de las salas emblemáticas para conciertos en la ciudad de Cali, comenzaron a preparar varios conciertos como de reencuentros. Hubo un reencuentro de Mulense con Pedro Brul, Rafi Andino y toda esa época, y fue maravilloso porque era poder revivir lo que teníamos en los discos, poderlo ver en una tarima. Y otro de esos reencuentros, pues fue el de Pedro Conga con Axel Martínez y Maelo Ruiz. Pues a raíz de ese concierto, Maelo Ruiz se dio cuenta que sus temas tenían un arraigo muy importante en Cali y en Colombia en general. Y desconozco bien cuáles fueron los detalles con los que él se quedó, eso nos lo contará Maelo en algún momento, pero él termina viviendo en nuestro país, es firmado por la compañía Codiscos, Diego Galés se hace cargo de sus producciones discográficas, Maelo se establece en la ciudad de Medellín y bueno, acá estuvo viviendo por muchos años, creo que más de 8 años vivió en nuestro país. En los años del 2000 al 2014, Maelo Ruiz es el salsero más escuchado en nuestro país. Todas las ondas radiales, cualquier emisora comercial o cultural tenía la música de Maelo Ruiz. El grito de batalla de Maelo Ruiz era otra vez, ¿no? Eso llegó a saturar tanto que la gente ya decía, ay, otra vez Maelo Ruiz, ya está. Pero no, Maelo pues con su talento, su carisma, cautivó Colombia. Maelo sí que recorrió todo el país. Con Maelo sí fue un fenómeno que lo llenó todo. Él se presentaba en Cartagena, en Barranquilla, en Bogotá, en Cali, bueno, todo el país. Bueno, hablo en pasado, pero Maelo Ruiz hoy todavía sigue haciendo conciertos en nuestro país y sigue siendo igual de exitoso, aunque ya no vive acá. Pero creo que él supo aprovechar muy bien ese momento porque él ya no hacía parte de la orquesta de Pedro Conga y aunque inicialmente le tocó asumir Vicio y otras canciones que ya había él popularizado con Pedro Conga, él logró establecer un repertorio desde Colombia, que ya hoy es pues con lo que él trabaja, ¿no? Él ya no depende tanto del repertorio que hizo con Pedro Conga, sino que a través de la discográfica colombiana y de su permanencia de tantos años en nuestro país, logró hacer un repertorio que es el que lo tiene también viajando por el mundo. Claro, otro que yo creo que se quedó y no regresó fue Roberto Lugo, ¿no? Roberto Lugo, cantante de la orquesta de Luis Perico Ortiz, Roberto vive en la ciudad de Cali. Yo creo que Roberto antes de venir a Colombia se estableció en Venezuela por un tiempo, antes de que Venezuela estuviera como está. Pero llega a Colombia y pues obviamente ve la cantidad de trabajo, el gusto por la salsa. Ellos lo reconocen, en Puerto Rico pues no pueden trabajar tanto. Eh, pues por la extensión del terreno, porque la salsa no está pasando por su mejor momento y parece que en Colombia pues es a la inversa, ¿no? Entre más pasan los días, como que más salseros hay, más gusto por la salsa hay. Esto que empezó con ciudades como Barranquilla y Cali, pues hoy ya Bogotá es una buena plaza salsera, pero también pasa lo mismo en Manizales, en Villavicencio, en ciudades donde antes uno diría, no, pero pues allá la salsa como que no pega. No, ahora es Colombia, Colombia entera. Entonces Roberto Lugo yo creo que entiende un poco eso, se establece en la ciudad que debe establecerse, es en la ciudad de Cali, y yo creo que ya lleva como 7 años también establecido Roberto Lugo aquí en nuestro país, trabajando bastante y disfrutando de lo bien que se pasa en Colombia. Queda claro la importancia de la plaza para los músicos salseros. Nos estamos enfocando en los músicos puertorriqueños o en la salsa puertorriqueña. Podemos también incluir, evidentemente, los que están viviendo en Nueva York, pero de origen puertorriqueño, que han encontrado en Colombia una gran plaza para poder trabajar, exponer, quizás mudarse, pues llámelo X. ¿Qué se dice? Porque
y me viene la pregunta porque acabamos de hablar de la orquesta de Pedro Conga. Hay otras orquestas en Puerto Rico que son orquestas de acompañamiento que no son muy conocidas, pero que sí acompañan cualquier estrella que venga a una presentación, concierto, lo que sea. Aquí cabe destacar que los artistas puertorriqueños han viajado a Colombia con el solo frente de la orquesta, a veces solamente el solista y el director musical, y pues esto yo lo digo con la boca pequeña, pero es una realidad. Los músicos se quedan atrás. Es que en Colombia el nivel musical está a la par como para que puedan acompañar a cualquier artista y poder recrear o replicar o hacer sonar ese sonido particular de la salsa puertorriqueña. Sí, claro. Ahí hay dos aspectos y yo me siento orgulloso de eso. Hay quienes lo critican, pero pues sobre todo en Cali. Ya en Colombia tenemos buen nivel para hacer acompañamientos de cualquier orquesta de salsa. Y digo tenemos sin ser músico, digo tenemos siendo colombiano. Estos músicos se han esforzado bastante, han estudiado y sobre todo en Cali, al tener tanta presencia durante el año de artistas de Puerto Rico, porque es que en el año se presenta Adalberto Santiago, se presenta Tito Allen, se presenta, bueno, cantidad de cantantes que tienen ascendencia puertorriqueña durante todo el año. Esto no es solo la Feria de Cali, durante todo el año, todas las semanas hay un artista de Puerto Rico que hay que acompañar. Eso hizo que los músicos tuvieran que estudiar bastante al nivel que se volvieron especialistas en acompañamientos. Aquí se critica eso, porque dicen, mire, ustedes se volvieron fue músicos acompañantes, ustedes de creación no tienen nada, como si el hacer acompañamiento fuera algo menor. A mí se me hace que eso tiene mucho mérito. Que venga un Ismael Miranda tan exigente y que diga, no, yo puedo ir y yo sé que eso va a salir bien. Hace muy poco tenía a Mel Martínez en Conversando la Salsa y él decía, Robert, es que uno se para allá y eso suena igual al disco. Es que eso suena idéntico al disco. Eso pues a mí me llena de emoción porque habla bien de los músicos de nuestro país. Pero no solo obedeció al talento, obedeció al empeño, al estudio, al tiempo que dedicaron para lograr ese nivel, sino que también eso tiene que ver con el negocio. Los promotores, los empresarios se dieron cuenta que era mucho más económico o rentable para ellos traer únicamente el frente o traer el cantante y que el resto se hiciera acá, porque no van a correr con 15 pasajes de avión y con 15 habitaciones de hotel y con viáticos por un fin de semana, 3 días, para toda esa gente. Entonces eso tiene que ver también un poco con el negocio. Antes no se hacía así. Hace poco hablando con otros músicos de Panamá y con gente de la salsa en el Perú, pues es que como que fue más un tema de los empresarios que encontraron como el truco de poder hacer esas presentaciones y eso también benefició porque habían artistas que uno decía, no, esto es imposible que se pueda dar en nuestro país por costos. Pues cuando se entró en esa fórmula y se dieron cuenta que si había un buen nivel de acompañamiento, pues todas las facilidades se dieron. Tito Nieves, por ejemplo, ahora que estoy recordando el caso de mi amigo el maestro Ramón Sánchez, director por mucho tiempo de la orquesta de Tito Nieves. Él me lo decía, Robert, es que llegó un momento en que yo no necesitaba llevarlos. Yo hacía un ensayo un día antes de la presentación, ni siquiera tenía que llevar a Tito Nieves. Ramón, con todos los arreglos, entregaba los papeles y la gente leía, él me decía, eso salía perfecto. De pronto 2 ajustes había que hacer, pero estaba bien. Hubo un momento en que había nivel y eso definitivamente pues fue como una idea. Realmente eso surgió, fue más por el negocio que pensando en el talento. Afortunadamente nuestros músicos estuvieron preparados
y eso les generó trabajo, aunque haya quien critique que se volvieron solo acompañantes y que ahora tienen cero creatividad. Yo difiero un poco en eso, pero fue más o menos lo que sucedió y creo que habla de nuevo de esa relación entre Colombia y Puerto Rico. Yo me siento orgulloso que un artista puertorriqueño diga, no, yo puedo ir a Colombia y yo sé que esa presentación va a salir intacta, porque los músicos de Colombia tienen calidad. Yo por lo menos me siento contento de eso. Claro, claro. Y pues es parte del intercambio cultural. Por otro lado, hay una anécdota que estuvimos platicando sobre ella fuera de cámara, y es el hecho, y yo no lo sabía, me parece interesantísimo, que Héctor Lavoe vivió en Colombia. Sí, sí, eso, bueno, casi todo el mundo parece tener una anécdota con Héctor Lavoe, ¿no? Eso sale, todos los días siguen saliendo cosas. Y pues ya sabemos que Héctor Lavoe se presentó con bastante regularidad en nuestro país. Hay cantidad de anécdotas en la ciudad de Medellín. Mi compañero de radio, Willy Vergara, tiene anécdotas en su sitio nocturno de la época en los 80s, cosas que yo no viví, pero que hoy me las relatan. Por ejemplo, él en su club Keops tuvo a Héctor Lavoe, tiene unas fotografías increíbles y unos recuerdos, pero sí, en Cali estuvo viviendo Héctor Lavoe. Creo que, bueno, dentro de toda esa vida, con tantos matices que tuvo Héctor Lavoe y sus líos con Pucci y sus idas al hospital y a veces apartado de los escenarios, pues se contrató vía Larry Landa, que era el gran empresario en los años 80 de los conciertos. Él, por ejemplo, fue el que trajo, mire la importancia de Colombia en esto. Estoy recordando ahora también que el conjunto clásico, que marcó toda una época, claro, esto surgió en la ciudad de Nueva York. Raymond Castro, Ramón Rodríguez, más boricua que Ramón Rodríguez, no creo que haya alguien. Tito Nieves. Tito me lo decía hace muy poco en el programa de radio Conversando la Salsa de Radio Nacional de Colombia. Me decía, Robert, la primera salida que hicimos internacionalmente, o sea, nosotros solo nos presentábamos en Nueva York, pero la primera visita internacional que hicimos fue en Cali, Colombia, en Juanchito, y los trajo Larry Landa. Entonces, mire que desde los años 80 Colombia viene siendo como un referente. Si una orquesta internacional quiere probarse en la salsa, pues vaya a Colombia. Pues este mismo Larry Landa era quien proveía a los artistas para todo lo que se hacía prácticamente que en nuestro país. Y en una de esas presentaciones, pues en una de esas oportunidades trajo para presentaciones a Héctor Lavoe. Héctor Lavoe parece que se amañó tanto, no sé por qué, con el ambiente de Cali y pues no se regresó. Parece que no quería ir a su casa, tampoco sé por qué, y se quedó viviendo en Cali. Hay cantidad de anécdotas, hay artículos publicados en diarios locales de Cali que hablan de un poco de anécdotas, historias que pasaron cuando Héctor Lavoe decidió quedarse por unos meses en Cali, viviendo en un hotel hoy ya desaparecido, pero muy emblemático para la ciudad de Cali, que fue el Hotel Aristi, que era donde llegaban los artistas en aquella época, porque allí estaba alojado Alfredo de la Fe, y Alfredo de la Fe también es feliz contando todo lo que vivió con Héctor Lavoe en esas noches de bohemia en la ciudad de Cali. Pero sí, imagínense, la ciudad de Cali tuvo como huésped por buenos meses al cantante de los cantantes Héctor Lavoe. Sí, así que vemos que como dices, llegan y se amañan. Los escenarios principales, quizás, quizás podamos destacar tres de ellos, comenzando con la Feria de Cali. Claro, Este año, ¿cuál es más o menos la proyección que hay? Y pues si nos puedes decir los artistas más destacados en la Feria de Cali en el pasado. claro. Bueno, pues es que por la Feria de Cali hemos visto a todo el mundo. Es muy raro que haya habido un salsero que no haya pasado por la Feria de Cali. Es bien difícil, pero digamos que hay unos que son invitados permanentes durante años. Feria de Cali sin el Gran Combo de Puerto Rico no es Feria de Cali.
La Sonora Ponceña no falla cada año, que estamos hablando de dos instituciones de la salsa en Puerto Rico. La orquesta de Babi Valentín, invitado permanente. El maestro Willy Rosario, a quien yo mando un saludo desde acá. La orquesta de Mr. Afinque no falla, Feria de Cali. Mulense es otra de las orquestas que es bien querida en la ciudad de Cali. Eso por hablar pues de las principales instituciones que han pasado por, en su momento la Selecta también era permanente. El Apollo Sound de el recientemente fallecido Roberto Roena. Mira lo que pasa en Cali. Yo no sé si acabo de ver lo que ha sido la despedida del maestro Roberto Roena durante este fin de semana, el despliegue informativo que ha habido. Cuando se conoce la noticia del fallecimiento de Roberto Roena, se aproxima el fin de semana. Paola Gómez, jefe de redacción del diario El País de la ciudad de Cali, ella tiene una columna cada domingo donde habla de la política, lo que está sucediendo, la actualidad y hace un análisis. Pues su columna se dedicó a Roberto Roena y se llamó ¿Por qué Cali amó a Roberto Roena? Eso a mí me dice mucho de lo que significa la salsa para este país y para la ciudad de Cali. Habiendo podido tratar tantos temas de actualidad, se le dedicó una columna, la más importante, la que se escribe el domingo, a Roberto Roena. Y no solo eso, ese fin de semana en el que sucedió el fallecimiento, las emisoras de Cali se pusieron de acuerdo y todas programaron a Roberto Roena durante horas y horas de su programación. Yo no sé si lo mismo sucedió en Puerto Rico. Alguien dirá sí o no, si pasó así. Más o menos, más o menos. Entonces, eso habla mucho de cómo la salsa boricua ha impactado en nuestro país. Está en el corazón de los colombianos. Pero sí, los principales escenarios con esas orquestas que ya acabo de mencionar que son infaltables, porque sí, ha venido mucho más. Sé que por ejemplo, Pirulo y La Tribu se presentaron hace un par de semanas en un club en la ciudad de Cali. O sea, permanentemente está el consumo del producto puertorriqueño en nuestro país. Pero los principales escenarios sin duda son, número uno, la Feria de Cali, una feria ¿Y qué me ya dice de la Feria de las Flores en Medellín? también se ha vuelto muy salsera en los últimos años. La Feria de Cali, digamos que es el evento número uno de la actividad número uno de la salsa en nuestro país, pero la Feria de las Flores de Medellín en los últimos años se ha vuelto pues muy, su programación se ha ido como un poquito hacia la salsa. La Feria de Manizales, que tampoco era salsera, ahora en los últimos 6, 7 años veo programación de salsa y me dice, pero ¿cómo? Termina la Feria de Cali el último día del año y el 2 de enero arranca la Feria de Manizales y ve uno programación también de salsa. Entonces la gente le queda muy fácil ir de Cali a Manizales y seguir allí con el sonido de la clave. El Festival de Salsa al Parque en Bogotá, que ya tiene más de 2 décadas, en el que se han presentado artistas puertorriqueños como el Apollo Sound de Roberto Roena, como la Sonora Ponceña, como Willy Rosario, y bueno, cantidad de artistas de Puerto Rico. La cuota puertorriqueña siempre tiene que estar, porque si no, no estaríamos hablando de salsa. En Colombia es un poco más, en Bogotá es un poco más balanceado el asunto. Siempre hay presencia cubana y siempre hay presencia de Puerto Rico, pero sí, eso habla de que en todos los festivales siempre tenemos la presencia puertorriqueña. Hay otro festival que se ha venido haciendo en los últimos años, un poco de manera independiente, en la ciudad de Medellín, en el mes de marzo, casi que es una semana antes del emblemático Día Nacional de la Salsa en Puerto Rico, que se llama Las Leyendas de la Salsa. Y allí se ha llevado a muchos artistas que ya están como fuera del mapa. Ejemplo, la orquesta Di Coupé, que grabó en la ciudad de Nueva York y de la que ya casi nadie tiene noticia, pero que son de ascendencia boricua, han estado en la ciudad de Medellín. Un olvidado de pronto también para ustedes, que es el maestro Orlando Pabellón, trompetista puertorriqueño.
pues las leyendas de la salsa se ha presentado. Y uno dice, pero Orlando Pabellón, sí, Orlando Pabellón en la ciudad de Medellín. Ese es un festival que trata un poco de traer esas estrellas que no, que, de las que nadie se acuerda, pero que están por ahí todavía vigentes, y es una muy buena oportunidad de poder ver lo que con nostalgia no vimos, porque lo otro que también hay que decir es que en Colombia la juventud está conectada con la salsa. Cuando yo tengo la oportunidad de ir a Puerto Rico, pues veo que el público que asiste a las actividades de salsa es un poquito de los 40 años para arriba, digamos un adulto contemporáneo. Eso en Colombia no pasa. El público, y eso lo dicen los mismos músicos, hay nenes de, como dicen ustedes, nenes de 19, 20 años que le están contando toda la historia del disco a Edwin Morales, de la Mulense. Van y lo buscan al hotel, le piden una fotografía, le piden que la autografíe el LP, porque tienen el LP, y como él mismo dice, pero estos muchachos no habían ni nacido cuando yo grabé esto, ¿cómo es posible? Entonces eso habla también de lo que nosotros como padres hemos venido transmitiéndole a nuestros hijos, y por eso el arraigo de la salsa pues sigue como de generación en generación, y de eso se benefician los artistas boricuas. Claro, pues yo creo que queda claro que la música puertorriqueña ha tenido una gran influencia en el consumo musical de Colombia. Y todavía artistas que quizá no suenen tanto en Puerto Rico siguen sonando acá, siguen vigentes, y muchos de ellos hasta se mudan para acá, buscando una plaza donde puedan trabajar. Eh, el tiempo nos está traicionando y quisiera saber si Pablo tiene alguna pregunta del público a través del chat o de Facebook Live. Sí, saludos, Bella, nuevamente. Robert, excelente tu exposición. Nada, hace unos minutos compartí la página de Robert. Robert tiene un programa en Colombia que se llama Conversando la Salsa. Es parte de la Radio Nacional de Colombia, y ya hay público preguntándome sobre este programa. Yo anteriormente ya lo había compartido, pero Robert, si nos puedes hablar de tu programación en Colombia, sería algo fabuloso, ¿verdad? Sí, lo primero que quiero decir es que el 90% de la programación de Conversando la Salsa es boricua. Siempre tenemos allí la exposición de todos los artistas. Es un programa que nació con esa iniciativa de tener esta conversación hace 8 años. Tuve el privilegio de vincularme como comunicador y realizador a la Radio Nacional de Colombia. Esa es mi casa radial que quiero tanto. Y se planteó hacer un programa en el que se pudiera tener conversaciones, no solo con los cantantes, que son los que siempre tienen mayor visibilidad, o con los directores de orquesta, sino con músicos, instrumentistas, arreglistas, productores, que han tenido que ver en todos estos productos que tienen tanto arraigo en nuestro país y que se hacen en el mundo de la salsa. El programa se emite los días jueves a partir de las 9:30 de la noche y hasta la medianoche, hora de Colombia. Eso es una hora más en Puerto Rico, a partir de las 10:30 de la noche. Y se puede escuchar desde la Isla del Encanto. Me encantaría que pudieran conectarse desde allí a través de www.radionacional.co. Es nuestra cita semanal de los jueves, donde podemos estar, pues, digamos, conociendo las trayectorias de todos estos héroes musicales. El jueves pasado tuvimos a Paquito Pastor, leyenda de la salsa, pianista de ascendencia puertorriqueña, sus padres de Ponce, Puerto Rico, como para dejar ahí un tip de cómo funciona la lista de invitados en Conversando la Salsa. Perfecto. Nada, estoy viendo aquí la página, ¿verdad? Como mencioné, la compartí para que los que están interesados puedan entrar. ¿Cuántas entrevistas ya tú has hecho en ese programa? Wow, No, pues no. imagínate, van más de 320 capítulos. Wow. Y nunca hemos repetido, bueno, sí, repetimos solo un artista. Jimmy Morales es el único que ha estado 2 veces en Conversando la Salsa, pero son más de 300 sesiones de entrevistas que hemos tenido con todos estos exponentes de la salsa mundial.
sea que para los amantes de la salsa, ahí tienen una videoteca excelentísima. Mire, así, en la primera página además estás hablando, tienes entrevistas, mencionaste a Cheo Navarro, Nora Suzuki, De la que Orquesta en de la algún, Luz del Japón, imagínate. sí, Tito Nieves, Santiago Arstor, sea, exquisito, exquisito lo que tienes allí. Otra de las preguntas que hubo, pero yo creo que la contestaste y muy bien, era la diferencia entre el público puertorriqueño y el público colombiano y cómo miran la salsa. Pero estuviste hablando de los jóvenes y esa es una de esas diferencias. ¿Hay otro aspecto que quisieras mencionar o que te venga en mente? Sí, hay un aspecto muy importante que yo noto diferencial y es el gusto, la pasión y el culto que hay en torno a la música grabada por parte de nosotros los colombianos. En Puerto Rico se disfruta más la orquesta en vivo. Sí. Nosotros tenemos un culto muy especial por las grabaciones, por los formatos grabados. Tanto así que de eso sí, bueno, estamos hablando de Puerto Rico, pero de esto sí vamos a ponernos ahí como adelante. Tenemos, dicho internacionalmente, el mayor encuentro de melómanos y coleccionistas de la salsa en el mundo. Cuando vienen todos estos artistas de Puerto Rico quedan aterrados de ver, por ejemplo, un complejo deportivo en el que pasan un día de la Feria de Cali 20.000 personas en torno a escuchar grabaciones. No es a ir a ver a una orquesta, no. Pueden pasar 20.000 personas solo para escuchar a DJs de todo el mundo que se reúnen allí para programar salsa. Y eso en un ambiente muy familiar, eso es único. Eso lo que pasa con el encuentro de melómanos y coleccionistas de la ciudad de Cali, yo creo que es una cosa, pero increíble, extraordinaria. Ya lo dijo Elmer González Cruz, nuestro amigo productor de Son del Caribe y Son de Cuba, Radio Universidad de Puerto Rico, cuando mencionó, comillas, cito a Elmer González, Colombia guarda la memoria de la salsa. Yo creo que en eso se ha convertido Colombia en documentar, en guardar, en coleccionar todas estas grabaciones en torno a la salsa. Bueno, yo he visto a Jerry Rivas en el encuentro de melómanos y coleccionistas, el cantante del Gran Combo de Puerto Rico, lo he visto comprando discos del combo donde él cantó, porque dice que en Puerto Rico no los consigue. Pues él va al encuentro de melómanos y se los lleva para su casa. Wow, qué interesante. ¿Qué otros lugares en Latinoamérica o específicamente en Sudamérica tú consideras que se está siguiendo la salsa puertorriqueña? Y hago la pregunta, ya está en mía. Yo en el 2019 tuve la oportunidad de ir a Lima y me sorprendió mucho que se Claro. escucha salsa y cómo se Sí. escucha, ¿verdad? Y cómo lo baila. Yo creo que en Sudamérica los dos puntos de importancia son en su orden Colombia y Perú. Eso sucede, bueno, aquí muy cerquita ya, pero Centroamérica, Panamá. Panamá es Sí. importante y antes de Colombia tener este lugar privilegiado por ser seguidor, cultor y consumidor de salsa, pues Panamá era el sitio por donde pasaban todas las orquestas que venían de Puerto Rico. En los años 80, la orquesta de Tommy Olivencia, la orquesta de Bobby Valentín y Willy Rosario pasaban era por Panamá y casi que no venían a Colombia. Mire que en los años 80 Colombia no era, aunque ya se consumía mucha salsa, pero no era el referente que hoy es. Y lo explico de la siguiente manera. Nunca vimos a la orquesta de Willy Rosario en Colombia teniendo en su frente a Tony Vega y a Gilberto Santa Rosa. Eso no hace mucho tiempo. Eso fue en los 80. Digo, pues para cuando uno habla de historia de salsa. Nosotros vimos a la orquesta de Willy Rosario ya cuando el cantante era Primi Cruz, es decir, a partir de anuncio clasificado, fue que Willy Rosario comenzó a venir con cierta periodicidad. Nunca vimos a Gilberto Santa Rosa y a Tony Vega como cantantes de la orquesta de Willy Rosario. Empezamos a ver ya a Gilberto Santa Rosa y a Tony Vega como solistas. En ese momento todo sucediera en Panamá y Venezuela. Lo de Colombia vino despegándose un poquito después. Pero sí, yo creo que en Sudamérica los dos puntos son Colombia y Perú.
aunque están sucediendo cosas bien importantes en sitios como Argentina, que uno no creyera, y creo que Chile, por un tema de la migración, la mayor comunidad de migrantes en Chile son peruanos y colombianos. Entonces eso ha ido indirectamente conducido a un gusto por la salsa y por eso se ha presentado Tito Nieves en Chile. Uno dice, pero ¿cómo? No, pero no es para el público chileno. Bueno, habrá uno que otro chileno que se ha dejado cautivar, pero es sobre todo para la población migrante. Presentaciones de Oscar de León, bueno, y otros artistas que han visitado Chile, pero es a raíz de ese fenómeno de la migración. Me escribe un venezolano que no te olvides de Venezuela, que si puedes comentar algo de la salsa en Claro. Yo Venezuela. estaba No, pensando en Venezuela ahora mismo, porque Venezuela fue bien importante. fue Sí, bien importante. Ahora, hoy no lo menciono, hoy menciono a Perú y a Colombia, hoy. Pero Venezuela fue salsero mucho antes que Colombia, por supuesto. Tienen, mira, nosotros no hemos tenido un cantante representativo de la salsa. Venezuela sí, se llama Oscar de León. Nosotros tenemos orquestas, grupos, colectivos, Grupo Nietzsche, Guayacán, Galé, pero Venezuela logró tener un vocalista que es el sonero del mundo, se llama Oscar de León. Por supuesto, lo que hizo la Dimensión Latina, el grupo Mango, recientemente La Negramenta, Cheo Navarro, bueno, cantidad, Venezuela era en su momento el sitio por donde deberían pasar los salseros. Están las grabaciones del Gran Combo de Puerto Rico desde el Poliedro de Caracas, para que uno se dé cuenta del impacto que tuvo. Ángel Canales estuvo en Venezuela en su momento, por razones que conocemos de tipo político, social, cultural y sobre todo económico, pues ya en Venezuela eso no sucede. Pero por supuesto que Venezuela estuvo en la delantera en la salsa por muchos años antes que Colombia, claro que sí. muy bien, Bella. ¿Algo más que quieras añadir antes de pasar a a los últimos comentarios de Robert? Y como dije ahorita, les agradezco grandemente, Robert, mi admiración, ese trabajo que estás haciendo. Ojalá algún puertorriqueño acá haga algo así parecido. Pero nada, mi admiración completamente. Bella, te dejo. Mi admiración también para Robert por todo el aporte cultural desde su espacio. Es lo que es a lo que aspiramos todos, ¿no? Tratar de apoyar la salsa desde nuestro espacio y hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos. Mi agradecimiento al Instituto de Cultura Puertorriqueña por la invitación, por el espacio y especialmente a Pablo por siempre estar al pendiente de los movimientos culturales y de nuestra música afrocaribeña, afrolatina. Así que pues profundamente agradecida y eternamente en deuda con los dos. Robert, unas últimas palabras y nuevamente, como he mencionado y no me canso de decirlo, tu trabajo es uno excelentísimo y esa colección de entrevistas que tienes en Conversando la Salsa, pues es excelentísima. Nada, un último comentario, Robert, y gracias. Pablo, agradecer la invitación que me llega de allí desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Sigo comprometido con la difusión de la salsa, haciendo memoria desde mi espacio, lo que he podido hacer en materia de literatura, pero sobre todo lo que hago a través de la radio, que esa es mi pasión y creo que ese es mi oficio. Yo creo que desde ahí yo puedo aportar muchísimo para construir memoria. Me interesa mucho construir memoria de la salsa. Gracias a ustedes por interesarse en el trabajo que hacemos desde aquí, desde Colombia. A Bella Martínez, gracias por esta amena conversación. ¿Y qué digo? Pues que viva la salsa. Sí, se me quedaba algo. Sí, Gracias sí. por eso. El libro de Robert Telles, la traducción que está ya disponible en inglés, está la portada aquí detrás de mí. Rey Barreto, ya en Force, está finalista en los Latino Book Awards. La obra original, autoría de Robert Telles. La traducción es una producción puertorriqueña.
y traducción de Ronald Vázquez. El traductor es puertorriqueño, el autor de la obra en español es colombiano, así que un perfecto ejemplo de ese intercambio cultural y pues éxito y mi mejor deseo para que este sea el libro ganador. Excelente, ¿no? Y tuvimos la presentación hace unos meses, está en nuestra biblioteca de YouTube, que la pueden conseguir. Nada, agradecido nuevamente de nuestros invitados y de nuestro público. Les recuerdo todos los martes y jueves un nuevo coloqueo. Los sábados tenemos cine cultural, cine Divesco. Bueno, será hasta la próxima. Buenas noches y nuevamente, Bella, Robert, gracias por su presencia hoy aquí. Cuídense.